¿Quieres un secreto de belleza milenario? Quédate y te enseño el método de la cuchara oriental para rejuvenecer tu cara. ¿Qué vamos a necesitar? Primero de todo vamos a necesitar una cuchara oriental. Pero Rubén, yo esto no lo tengo en casa. No pasa nada. Cógete una cuchara normal, grande eso sí, porque esto es grandecito, y empezamos ya. Primero que vamos a hacer, masaje de lifting facial. Lo primero que vamos a hacer es un poco rejuvenecer la cara y vamos a reafirmar y revitalizar la cara. Empezamos. Vamos a coger un poquito de aceite que tenemos aquí, ¿vale? Aquí un poquito. Juntamos un poquito aquí. Nada, como que valga un poquito me vale, ¿eh? Y comenzamos. ¿Cómo vamos a empezar? Pues fíjate, vamos a estirar un poco el cuello primero y más o menos tiene que ser unos 45 grados aproximadamente. Es decir, no la pongas aquí, no la pongas aquí, ¿vale? Que ocupe un espacio como medio la cuchara. Y empezamos así, ¿vale? Arriba. Ojo que lo puedes hacer con 2 cucharas, ¿vale? Lo estoy haciendo con una, pero lo puedes hacer con 2 también, ¿eh? Para cada lado. Y sería en esta posición, empezando aquí y recorriendo todo el cuello. Lo vamos a hacer unas 10 veces. Cambiaríamos de mano. Y aquí. ¿Vale? Apretando un poquito y sobre todo recorriendo. Una vez que tenemos esto, vamos hacia la zona, ¿vale? De las mejillas, de los ojos, ¿vale? Exterior y de la frente. Vamos a empezar aquí. Recuerda que es un masaje de lifting facial. Estamos revitalizando un poquito para empezar la piel. Poner un poquito más de luminosidad si se puede, limpiando un poco. Otras 10 veces. En el otro lado estaríamos haciendo lo mismo, ¿vale? Recuerda que vamos a hacer unas 10 veces. Y yo recomiendo, ¿cuándo hacer este ejercicio? Pues por la mañana lo recomiendo, ¿eh? Ayudar un poquito a bolsar de los ojos. Aquí vamos a hacer aquí. Y por el otro lado también haríamos. Ves que es una cosa bastante suave, sin movilizar demasiado la piel, sin estirar, ¿eh? Y terminamos en la frente. Vale, y este sería el primer masaje que estamos haciendo. Terminamos el otro lado. Sería masaje de lifting facial, muy facilito. Segundo masaje que vamos a hacer. Ten cuidado que no se quede mucho aceite ahora porque vamos a trabajar alrededor de los ojos. Este es un masaje drenante en la zona de los ojos y periorbital. ¿Qué quiere decir? Que vamos a estar aquí, en esta parte. Con que te quedes con eso, vale. Empezamos a hacer el masajito. Fíjate, vamos a empezar desde aquí y subiendo con la cucharita. Ahora, claro, no puedes meter la cuchara entera, ¿eh? Tiene que ser un ángulo de 15-20. Cuidado con meter demasiado. Empieza aquí, posa sobre los pómulos, ¿vale? Y desde aquí, te aconsejo, cierra un poquito el ojito, ¿vale? Cuidado con el aceite porque si hay aceite aquí, ahí, una presión, un poco de presión, que sea firme. Y fíjate, vete por aquí, ¿vale? Por las sienes, eso es. Además es súper relajante, ¿eh? Estamos drenando, estamos haciendo un poquito de drenaje en la zona de las ojeras, con lo cual, mejor por la mañana. Vamos a repetir unas 10 veces en este lado, ¿vale? Ojo, en el otro también, pero voy a dedicarme a este, para que veas un poquito cómo lo voy haciendo. Y después, Rubén, ¿qué va? ¿Qué crees que va? Pues tengo que ir por arriba, ¿no? También en la zona de los párpados. Por eso lo del aceite también. Si nos cae aceite ahora en el ojo, imagínate. Cerramos los ojitos por si acaso igualmente. Vamos a hacer como si estuviéramos estirando hacia arriba el párpado. Y desde ahí, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer también con este masaje? Bueno, vamos a relajar pues todos los músculos alrededor de los ojos y también vamos a tener una sensación como de mirada un poquito como más, ¿no? Como más brillante. Vamos, la mirada no es que sea más brillante, pero sin embargo al trabajar toda la zona de la musculatura de los ojos, pues sí nos va a despertar un poquito, ¿eh? Ese sería el segundo masaje, vamos a por el tercero. Este masaje tercero que vamos a hacer, vamos a liberar la tensión del cuello y vamos a trabajar los músculos del cuello también. Empezamos a trabajar, fijaros cómo vamos a hacerlo. Aquí sí podemos echar un poquito de aceite, o sea que si tenéis aceite echamos un poquito y después el trabajo sería aquí. Colócalo más o menos, si ves aquí que está el huesito, ¿vale? Pues encima del hueso, ¿vale? Gira un poquito el cuello hacia el lado, sin pasarte, ¿vale? Pero gira un poquito
aquí y empieza, ¿vale? Hacia arriba, ¿vale? Hasta que llegues más o menos hacia el lóbulo del oído. Y esto lo vamos a repetir 10 veces, ¿vale? Ten cuidado, si hay mucha tensión, vuelve a traer el cuello. Firme un poquito, vamos a trabajar un poquito de drenaje ahí. 10 veces y después el siguiente que vamos a hacer, ¿vale? Ya volvemos a traer un poquito el cuello y vamos a hacer un poquito de tapping, ¿eh? Hacemos un poquito aquí, ¿vale? Ojo, suavecito, no te puedes dar golpes fuertes, ¿eh? ¿Vale? Ahí. Aquí. Hacia arriba. ¿Vale? Recuerda que tenemos que liberar tensión del cuello, relajar un poco la musculatura de toda esa parte. Este sería el tercer masaje. Cuarto masaje que vamos a hacer, masaje descontracturante de mandíbula y masetero. ¿Cómo vamos a empezar? Pues fíjate, empezamos aquí, ¿vale? Abajo, mandíbula, y vamos a ir hasta las sienes, ¿vale? Tiene que ser un poquito firme, el masaje con un poquito de aceite también. Y una vez que llegamos a las sienes vamos a entrar bajando por el hueso está un poquito arriba, vamos para abajo del hueso, ¿vale? Segunda parte sería esta, y terminamos en la zona de labios y hacia afuera. ¿Vale? Voy a repetirlo porque tiene su cosa, ¿eh? Empezamos aquí, siguiendo también la zona del hueso, el hueso está aquí abajo, ¿vale? Ahí. Vamos por dentro, casi hacia el subconasogeniano un poquito, y después bajamos y estiramos hacia afuera. Como sonriendo, un poquito. Lo vuelvo a repetir, por el otro lado ahora, ¿vale? Sígueme un poco, fíjate, ahí, sin llegar a las sienes, bajamos por el hueso, vamos ahora hacia la comisura de los labios y estiramos. ¿Qué va a hacer este masaje? Pues una profunda relajación en toda la zona y además va a evitar que surjan más arrugas también. Vamos ahora con el último. Último masaje que vamos a hacer de drenaje un poquito de la primera cadena linfática. Pues fijaros, estiramos un poquito el cuello y empezamos desde aquí con un poquito de aceite, ya sabéis. Apretando un poco, cuidado con la nuez. Al otro lado vamos terminando ya el masaje. Recuerda hacerlo mejor por la mañana, terminar con este masaje todos seguidos. Si quieres hacerte una foto también, 3 semanitas. Y si tienes alguna duda me la comentas. Y como siempre, hasta la curación con la cuchara oriental y más allá.